Carta a los Gálatas, capítulo 1. Pablo, apóstol no por disposición humana, ni por intervención de hombre alguno, sino por voluntad de Jesucristo y de Dios Padre, quien lo resucitó de entre los muertos, junto con todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz para ustedes de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, que se entregó por nuestros pecados para librarnos de este mundo malvado, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre, a quien pertenece la gloria por siempre. Amén. No salgo de mi asombro al ver con qué rapidez han abandonado a quien los llamó mediante la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Pero no hay otro evangelio. Lo que pasa es que algunos los están confundiendo e intentan manipular el evangelio de Cristo. Pues sea maldito cualquiera, yo o incluso un ángel del cielo, que les anuncie un evangelio distinto del que yo les anuncié. Ya les había dicho, y ahora lo repito, si alguno les anuncia un evangelio distinto del que han recibido, caiga sobre él la maldición. Porque, vamos a ver, ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato acaso de agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es una invención de hombres, pues no lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre. Jesucristo es quien me lo ha revelado. Han escuchado sin duda de mi antigua conducta en el judaísmo, con qué furia perseguía yo a la iglesia de Dios intentando destrozarla. Incluso aventajaba dentro del judaísmo a muchos compatriotas de mi edad como fanático partidario de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por pura bondad, se complació en revelarme a su Hijo y en hacerme su mensajero entre los paganos, inmediatamente, sin consultar a hombre alguno, y sin subir a Jerusalén para ver a quienes eran apóstoles antes que yo, me dirigí a Arabia y de nuevo regresé a Damasco. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y permanecí junto a él 15 días. No vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, el hermano del Señor. De esto que les escribo, Dios es testigo que no miento. Fui después a las regiones de Siria y Cilicia. Por entonces, las iglesias cristianas de Judea no me conocían aún personalmente. Únicamente oían decir, el que nos perseguía ahora anuncia la fe que antes combatía, y daban gloria a Dios por mi causa. Gálatas capítulo 2. Pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén junto con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Subí impulsado por una revelación y, en conversación privada con los principales dirigentes, les di cuenta del evangelio que anuncio a los paganos. No sea que tanto entonces como ahora me estuviera esforzando inútilmente. Pues bien, ni siquiera Tito, mi acompañante, que era de origen pagano, fue obligado a circuncidarse. El problema lo crearon esos intrusos, esos falsos hermanos infiltrados para coaccionar la libertad que Cristo nos ha conseguido y convertirnos en esclavos. Pero ni por un momento nos dejamos someter, pues era necesario que la verdad del Evangelio permaneciera íntegra entre ustedes. En cuanto a los que tenían autoridad, no importa lo que antes fueran, pues Dios no hace distinción de personas, ninguna otra cosa me impusieron. Al contrario, vieron que a mí se me había confiado la evangelización de los paganos, lo mismo que a Pedro la de los judíos, ya que el mismo Dios que constituyó a Pedro apóstol de los judíos, me constituyó a mí apóstol de los paganos.
Reconociendo, pues, la misión que se me había confiado, Santiago, Pedro y Juan, considerados columnas de la iglesia, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de comunión. Nosotros evangelizaríamos a los paganos y ellos a los judíos. Tan solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que yo he procurado cumplir con gran empeño. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarme abiertamente con él a causa de su conducta inadecuada. En efecto, Pedro comía con los de origen pagano antes de que vinieran algunos de parte de Santiago. Pero cuando estos llegaron, Pedro comenzó a distanciarse y se apartó de los paganos por miedo a los partidarios de la circuncisión. Los demás judíos lo imitaron en esta actitud, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por ella. Viendo, pues, que su conducta no estaba de acuerdo con la verdad del Evangelio, dije a Pedro en presencia de todos: si tú, que eres judío, vives como pagano y no como judío, ¿por qué obligas a los de origen pagano a comportarse como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores venidos del paganismo. Sabemos, sin embargo, que el hombre no es justificado por el cumplimiento de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por medio de esa fe en Cristo y no por el cumplimiento de la ley. En efecto, por el cumplimiento de la ley, nadie será justificado. Ahora bien, si al buscar ser justificados en Cristo hemos resultado también nosotros pecadores, ¿será que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Pero si ahora edifico de nuevo lo que antes destruí, estoy mostrando que entonces fui culpable. Sin embargo, la misma ley me ha llevado a romper con la ley, a fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Ahora, en mi vida terrena, vivo creyendo en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. No quiero hacer estéril la gracia de Dios, pero si la justificación nos llega por la ley, entonces Cristo habría muerto en vano. Gálatas capítulo 3. Gálatas, qué torpes son. ¿Quién los ha seducido? ¿No les presenté claramente a Jesucristo clavado en una cruz? Solo esto quisiera preguntarles: ¿recibieron ustedes el Espíritu por haber cumplido la ley o por haber aceptado la fe? ¿Son tan torpes que, después de haber comenzado confiando en el Espíritu, terminan ahora confiando en sus propias fuerzas? ¿Quedarán desperdiciados tantos dones? Porque de hecho quedarían desperdiciados. ¿Acaso cuando Dios les comunica el Espíritu y realiza prodigios entre ustedes, lo hace porque han cumplido la ley y no más bien porque han aceptado la fe? Ahí tienen el ejemplo de Abraham. Creyó a Dios y se le tuvo en cuenta para obtener la justificación. Entiendan, por tanto, que los que viven de la fe, esos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios haría justos a los paganos por medio de la fe, predijo a Abraham esta buena nueva: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Por tanto, los que viven de la fe reciben la bendición junto con Abraham, el creyente. En cambio, los que viven preocupados por el cumplimiento de la ley caen bajo una maldición, pues dice la Escritura: maldito todo el que no persevere en el cumplimiento de cuanto esté escrito en el libro de la ley. Que en virtud de la ley Dios no hace a nadie justo es evidente, pues el justo en virtud de la fe vivirá. Y la ley no es fruto de la fe, sino que el que cumpla los preceptos, por ellos vivirá. Pero Cristo nos ha liberado de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición. Pues dice la Escritura:
maldito todo el que cuelga de un madero. De esta manera, los paganos obtendrán la bendición de Abraham mediante Cristo Jesús, y nosotros, por medio de la fe, recibiremos el Espíritu prometido. Hermanos, les voy a hablar con un ejemplo tomado de la vida ordinaria. Aunque se trate de algo humano, nadie puede anular o modificar un pacto debidamente concluido. Pues bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No se dice, y a tus descendientes, como si fueran muchos, sino, y a tu descendencia, refiriéndose a uno solo, es decir, a Cristo. Y digo yo lo siguiente: un pacto debidamente confirmado por Dios no puede ser anulado por una ley dada 430 años después, invalidando así la promesa. Pues si la herencia dependiera de la ley, ya no dependería de la promesa. En cuanto a Abraham, Dios le concedió la herencia gratuitamente por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué se dio la ley? Promulgada por ángeles, con Moisés como mediador, fue añadida para indicar lo que era pecado, hasta que llegara la descendencia a quien fue hecha la promesa. Ahora bien, el mediador no lo es de uno solo, y Dios es uno solo. ¿Está entonces la ley contra las promesas divinas? De ninguna manera. Si se hubiera dado una ley capaz de dar vida, sí procedería la justificación del cumplimiento de la ley. Pero la Escritura presenta todas las cosas bajo el dominio del pecado, para que la promesa hecha a los creyentes se cumpla por medio de la fe en Jesucristo. Antes que llegara la fe, éramos prisioneros de la ley y esperábamos encarcelados que se manifestara la fe. La ley nos sirvió de acompañante para conducirnos a Cristo y así ser justificados por medio de la fe. Pero al llegar la fe, ya no necesitamos acompañante. Efectivamente, todos ustedes son hijos de Dios en Cristo Jesús mediante la fe, pues todos los que han sido consagrados a Cristo por el bautismo, de Cristo han sido revestidos. Ya no hay distinción entre judío o no judío, entre esclavo o libre, entre varón o mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si son de Cristo, son también descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Gálatas capítulo 4. Ahora bien, mientras el heredero es menor de edad, aun siendo dueño de todo, en nada se distingue de un siervo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo determinado por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos menores de edad, vivíamos esclavizados por los poderes cósmicos. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo el dominio de la ley, para liberarnos del dominio de la ley y hacer que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que grita, Abba, es decir, Padre. De modo que ya no eres siervo, sino hijo, y como hijo, también heredero por gracia de Dios. En otro tiempo, ustedes no conocían a Dios y servían a los que no son realmente dioses. Pero ahora que han conocido a Dios, o mejor, que Dios los ha conocido, ¿cómo vuelven a servir a esos insignificantes y miserables poderes? ¿Por qué siguen celebrando como fiestas ciertos días, meses, estaciones y años? Temo que mi trabajo entre ustedes haya sido inútil. Les pido, hermanos, que se comporten conmigo como yo me comporté con ustedes. Ninguna ofensa me hicieron, y ya saben que fue una enfermedad la que me dio la oportunidad de anunciarles el Evangelio por primera vez. Y aunque mi enfermedad fue una dura prueba para ustedes, no me despreciaron ni me rechazaron, sino que me recibieron como si fuera un mensajero de Dios,
como si del mismo Cristo se tratara. ¿En qué ha quedado su entusiasmo? Porque yo mismo soy testigo de que, si hubiera sido posible, se habrían arrancado los ojos para dármelos. ¿Es que me he hecho enemigo de ustedes por decir la verdad? Esa gente muestra gran interés por ustedes, pero no lo hacen con buena intención. Lo que pretenden es apartarlos de mí para que se interesen por ellos. Está bien que pongan interés en hacer lo que es bueno en todo momento, y no solo mientras estoy con ustedes. Hijos míos, por quienes estoy sufriendo de nuevo dolores de parto, hasta que Cristo llegue a tomar forma definitiva en ustedes. Quisiera estar ahora entre ustedes y emplear el lenguaje conveniente, porque en verdad me tienen desconcertado. Díganme ustedes, los que quieren vivir bajo el dominio de la ley, ¿no han oído acaso lo que dice la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de su esposa, que era libre. El de la esclava nació conforme a las leyes naturales, el de la libre, en cambio, en razón de la promesa. Esto es un símbolo, pues las 2 mujeres representan las 2 alianzas. Una proviene del monte Sinaí y engendra hombres para la esclavitud. Es la simbolizada por Agar. Fíjense que lo de Agar tiene relación con el monte Sinaí, que está en Arabia, y corresponde a la Jerusalén de ahora, que, junto con sus hijos, sigue siendo esclava. En cambio, la otra, la Jerusalén de arriba, es libre, y esa es nuestra madre, pues dice la Escritura: Alégrate, estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en gritos de júbilo, tú que no conoces los dolores de parto, porque son más los hijos de la abandonada que los de la que tiene marido. En cuanto a ustedes, hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac. Sin embargo, ahora sucede lo mismo que entonces. El nacido según las leyes naturales persigue al nacido según el Espíritu. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa de casa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no compartirá la herencia con el hijo de la libre. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gálatas capítulo 5. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Por eso, manténganse firmes y no permitan de nuevo el yugo de la esclavitud. Soy yo, Pablo, quien les advierto: si se circuncidan, Cristo no les servirá de nada. De nuevo lo afirmo tajantemente: todo aquel que se deja circuncidar queda obligado a cumplir enteramente la ley. Los que tratan de ser justificados mediante la ley se separan de Cristo, pierden la gracia. Por nuestra parte, esperamos ardientemente recibir la justificación por medio de la fe, mediante la acción del Espíritu, porque en cuanto seguidores de Cristo, lo mismo da estar circuncidados que no estarlo. Lo que vale es la fe que actúa por medio del amor. Venían corriendo bien. ¿Quién se les cruzó en el camino para que se apartaran de la verdad? No fue, desde luego, inspiración del que los ha llamado. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Confío, no obstante, que el Señor evitará que procedan de otra manera, pero el que los amotina, sea quien sea, sufrirá su castigo. Por lo que a mí respecta, hermanos, si fuera verdad que aún recomiendo la circuncisión, ¿por qué soy todavía perseguido? Se habría acabado el escándalo de la cruz. Más valiera que se mutilaran del todo esos agitadores. Es cierto, hermanos, que han sido llamados a la libertad, pero no tomen la libertad como pretexto para satisfacer sus apetitos desordenados. Antes bien, háganse esclavos los unos de los otros por amor. Pues toda la ley se cumple si se cumple este solo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros,
terminarán aniquilándose mutuamente. Por tanto les pido, caminen según el Espíritu y no se dejen arrastrar por los apetitos desordenados, porque esos apetitos actúan contra el Espíritu y el Espíritu contra ellos. Ambos combaten entre sí y por eso ustedes no pueden realizar sus buenos deseos. Pero si se dejan conducir por el Espíritu, no están bajo el dominio de la ley. En cuanto a los frutos de esos desordenados apetitos, son bien conocidos: fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, discordias, rivalidad, ira, egoísmo, divisiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Los que hacen tales cosas, les repito ahora, como ya les dije antes, no heredarán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. Ante esto no hay ley que valga. Ahora bien, los que son de Cristo Jesús han crucificado sus apetitos desordenados junto con sus pasiones y malos deseos. Si vivimos gracias al Espíritu, comportémonos también según el Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos y envidiándonos unos a otros. Gálatas capítulo 6. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que están animados por el Espíritu, corríjanlo con humildad. Y no te descuides tú mismo, que también tú puedes ser puesto a prueba. Ayúdense mutuamente a llevar las cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguno piensa que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Que cada uno examine su conducta y sea ella la que le proporcione motivos de satisfacción, y no el comportamiento de otros, pues cada uno debe llevar su propia carga. El que está siendo instruido en el mensaje cristiano, comparta todos sus bienes con el que le instruye. No se engañen, de Dios nadie se burla. Lo que cada uno siembra, eso cosechará. Quien siembre su vida de apetitos desordenados, de ellos mismos cosechará corrupción. En cambio, quien siembre según el Espíritu, del mismo Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su tiempo cosecharemos. Por tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y especialmente a los hermanos en la fe. Vean con qué letras tan grandes les escribo. Son de mi puño y letra. Quienes les obligan a circuncidarse, lo hacen para quedar bien ante los demás y para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo, porque ni los mismos que se circuncidan cumplen la ley. Si pretenden que ustedes se circunciden, es solo para presumir de que lo han logrado. En cuanto a mí, jamás presumo de algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pues lo que importa no es el estar circuncidado o no estarlo, sino el ser una nueva criatura. A todos los que vivan según esta norma, paz y misericordia, así como al Israel de Dios. Y en adelante, no me ocasionen más preocupaciones, que ya tengo bastante con llevar en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén.